En mi trabajo de investigación ahondé en la idea de un estado fallido y busqué la manera en la que podremos meter a México en esta categoría. ¿Es verdaderamente nuestro país un estado fallido? ¿Qué es un estado fallido? La definición más habitual es que un estado fallido es aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos a la población. Esto puede deberse a que ha perdido el monopolio de la fuerza, a que sufre un vacío de poder, a legitimidad disputada o instituciones frágiles, o que carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos, entre otras cosas. Con todo y esto, este término es bastante polémico, y su definición no está clara. Los estados fallidos se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, su falta de autoridad o su pérdida de presencia ante la comunidad internacional. Existen ciertas características que podríamos usar para categorizar a los estados fallidos. Podemos hablar, por ejemplo, de un estado anárquico, donde no hay un poder político centralizado. Se puede también hablar de un estado fantasma, con autoridad limitada en diversas zonas. Podemos también pensar en un estado anémico, con escasos recursos y en guerras. Existe el caso de un estado capturado, aquel manejado por grupos étnicos o por el narco, dado el caso. Y finalmente el caso de un estado abortado, cuando no hay poder único que tenga el monopolio de la fuerza. Por cuestiones de tiempo, este video no ahondará demasiado en el tema de los estados fallidos, pero sí quisiera retomar una parte de mi trabajo de investigación, que es la idea de los poderes fácticos. En mi trabajo de investigación planteé la idea de mirar a México como un estado suplantado. Todo esto mediante la mirada hacia el narcotráfico y el increíble dominio que tiene en todo el país. Para ahondar en esto, retomé la categoría de los poderes fácticos y pensé si realmente podríamos categorizar al crimen organizado como un poder fáctico. Y por supuesto, para llegar a esto, debemos preguntarnos qué es un poder fáctico. Los poderes fácticos son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión. Por ejemplo, la banca, la iglesia y los medios de comunicación. Los poderes fácticos promueven y, cuando están en condiciones, imponen sus intereses particulares al resto de la sociedad. Pero, ¿podemos pensar realmente en el narcotráfico como un poder fáctico? De manera formal y académica no se le considera de esta manera al crimen organizado, ya que actúa de manera informal e ilegal. Pero sin duda podemos discutir esto mucho más, ya que no es debatible el nivel de poder que tiene el narcotráfico en el Estado. Si bien es cierto que el crimen organizado no tiene ninguna intención en adueñarse del aparato estatal, la realidad es que existe un interés en corromper las instituciones y sus funcionarios para poder operar libremente. A consecuencia de esto, la disputa por mantener la paz y el orden en un marco legal por parte del Estado y la del crimen organizado por continuar sus negocios ilícitos sin oposición los ha confrontado, disparando la violencia en los últimos años. Para hablar sobre el narco, estamos hablando de dinero. Tan solo por el simple hecho de que el narco es la primera entrada de dinero al país. Y fue así que durante mi investigación me encontré con algo interesante. Una obra importante, llamada Los cárteles no existen, de Oswaldo Zavala. Es una obra muy fuerte y escrita de una manera muy correcta al poner en duda la cultura del narco. ¿Y qué es la cultura del narco? Sino una construcción creada por la hegemonía política,
El autor hace una reflexión de que a los gobiernos les conviene que la gente sea fanática de la cultura del narco. El libro comienza haciendo un viaje por los mitos del narcotráfico. Por un lado, los grupos musicales tienen que hacer narcocorridos para tener éxito musical, y los escritores hablan del narcotráfico para tener éxito literario. Todo esto genera un centenar de leyendas sobre los narcos. Un narco no tiene credenciales ni currículum, pero tiene leyendas que son respaldadas por corridos y novelas de ciencia ficción combinadas con realismo. De modo que con el paso del tiempo se ha creado una mitología sobre la cultura del narco. Entonces, cuando sucede algo, las referencias de la gente son La Reina del Sur o cualquier corrido recién salido. Esto se vuelve el equivalente a querer estudiar la historia americana con historias como El Código Da Vinci o el musical de Hamilton. Entonces, si nuestra noción de lo que es un cártel está basado en las novelas de Telemundo que vemos en la televisión, no conocemos ni un 10% de cómo es que funciona un cártel en la realidad. Y así, el libro nos manda a pensar al narco desde otro ángulo. Si queremos entender al narco, no podemos ignorar la dimensión política de este. Hablar del fenómeno del narco, sin considerar la participación no solo parcial, sino total del gobierno, es ya una equivocación, que nos imposibilita crear un análisis crítico, verdadero y objetivo de la situación actual. En otras palabras, el narco no puede existir sin el gobierno, y contrario a lo que pensamos, se puede desmantelar en poco tiempo. Tan solo utilizando como instrumento al SAT, el gobierno puede caer en la cuenta de quién es y quién no es. El detalle es que esta información es conocida de antemano por el gobierno. Y luego en las noticias nos muestran que es un asunto de buenos contra malos, sin voltear a ver en los intereses económicos. Para entender esto podemos voltear un poco hacia el pasado en los años 40, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se origina lo que se conoce como el Nuevo Orden Mundial. Si quisiéramos hacer una teoría conspirativa de que existe un grupo que controla todo el mundo desde las sombras, probablemente está aquí. Y sin tanta conspiración podríamos decir que existe en cosas como el neoliberalismo, que no es otra cosa que el Estado haciendo un grupo cerrado de empresarios que imposibilita la libre competencia. También lo podremos ver en el securitarismo. El securitarismo es la fundación de lo que en el futuro será conocido como el gobierno versus cárteles, que es, entre otras cosas, la búsqueda constante de grupos criminales para justificar la intervención militar. Podremos pensar que todo gira en torno a la venta de armas. Y finalmente la soberanía sobre estos grupos criminales. Los grupos criminales de los que se habla son en parte creación de la hegemonía política. De aquí se genera la venta de armas y la búsqueda de un control de la población. Se mata a dos pájaros de un tiro. Y de aquí sale incluso un subproducto que vendría siendo el soborno. De aquí pasamos a México. Lo importante aquí, y algo que resalta el libro, en más de una ocasión, es que toda esta mitología creada por la música y las novelas crea un entorno perfecto para que la población siga engañada, entre ellos varios periodistas. Aquí el autor incluso menciona a la escritora Anabel Hernández. Creó toda una construcción sobre lo que era el Chapo. Interesante aquí es que Anabel termina sacando un nuevo libro llamado El Traidor, en el que ella misma acaba con toda esa construcción que ella creó. El Traidor compagina completamente con todo el discurso de este libro, porque cambia completamente la percepción de lo que son los cárteles mexicanos. Hasta este momento se nos ha dicho que el Estado es incapaz de combatir a cualquier cártel, y que hasta incluso el cártel de Sinaloa se ha hecho más grande que todo el país. ¿Y para qué hacerle creer esto a la población? Pues muy fácil, tan solo para mantener las políticas securitarias activas. El libro de Anabel nos dice que no hay funcionario que no se haya negado a un soborno por parte del narcotráfico. Y como estos sobornos son tan grandes, los cárteles se tienen que poner a trabajar. Esto crea un círculo vicioso. El gobierno nos dice que no se puede batallar con un cártel tan poderoso. Y por el otro lado, el cártel está buscando pagar los sobornos. El efecto y el remedio son el mismo sujeto. El mismo gobierno provoca la existencia de los cárteles, pero luego dice que los combate. Esto significa que ser narco en México no es más que otro empleo, solo que sin prestaciones ni seguro. Ellos existen porque al gobierno le conviene que existan.
Hay una cantidad ridícula de dinero que entra a los bolsillos de los funcionarios por la venta de armas y el narcotráfico. En realidad hay una soberanía de orden mundial. Lo que llamamos hegemonía política es el plan de negocios, y el securitarismo es la excusa. Todo el discurso de que los cárteles no existen no niega para nada que existen grupos que están haciendo lo posible por ganar un poco de dinero. Tengan lo que tengan que hacer. Pero está claro que la percepción de los cárteles como cárteles no es como nos la pintan. Como mito número 1 podemos mencionar la idea de que el gobierno no puede con el cártel, y este es demasiado poderoso. Pero la realidad es que por mucho dinero y por muchas armas que puedan conseguir, los narcos simplemente no tienen el mismo presupuesto ni la misma tecnología que un gobierno completo. El cártel no toma un estado, el estado toma un cártel. Quizá por un dilema de definiciones no podemos considerar al crimen organizado como un poder fáctico, pero no podemos ignorar el hecho de que actúa como uno, así sea fuera de la ley, y que incluso tiene más poder que alguno de los poderes fácticos formales. El libro nos hace ver que tal vez México no es un estado fallido, al menos no con las consideraciones formales. México no ha perdido el monopolio de la fuerza, no sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles, ni carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos. Pero el desempeño de los gobernantes demuestran que México ha fallado rotundamente al no importar las consecuencias de esta guerra y del securitarismo. Nunca viviremos en un narcoestado, porque para eso el narco debería ser un verdadero rival. Pero cada cártel está comiendo de la mano de la hegemonía política, y viceversa. No existe una guerra real, no hay un conflicto verdadero, solo es un buen negocio. Por supuesto, estoy seguro de que un verdadero teórico podría discrepar conmigo ante esta consideración. Pero ante la evidencia, me aferro a esta opinión. Este ha sido Fabián Nogués, y me despido.